estamos en el Diego Desierto con estos dos regatistas uruguayos olímpicos, además ya confirmados para los Juegos de Tokio de este año 2021, que iban a ser para 2020, serán, ojalá en 2021, seguramente lo sean. Pablo De Facio, Dominique Nuppel, un gran placer. ¿Cómo le va, Domi? Muy bien, muchas gracias. Pablo, ¿todo bien? Todo bien, por favor. Bueno, esta experiencia en Punta del Este, Montevideo, que es muy distinta a lo que acostumbran ustedes, por lo que hablábamos antes de comenzar a hablar frente al micrófono, es distinta a lo que acostumbran ustedes, más allá de que salió muy bien realmente. Sí, es algo que nunca lo habíamos hecho, sobre todo la parte distinta es que estamos acostumbrados un poco a navegar, digo, 3 horas o 4 por día quizá, entrenando, pero nunca seguidas, como fue esta travesía que fueron 4 horas sin parar. Son características diferentes entonces a lo que suelen hacer en competencia y en entrenamiento. Sí, no tiene nada que ver porque bueno, la exigencia es mucho más grande. O sea. Bien, Domi, te consulto también a propósito de cómo viviste la experiencia. Sin duda que es algo diferente por lo que mencionaba Pablo también. ¿Cómo te tocó vivirlo a vos en esa pareja que hacen que seguramente, o sea, tienen muchísimas regatas ya y muchísimo entrenamiento diario? Bueno, lo que fue el trayecto de Punta del Este a Montevideo, hubieron diferentes etapas, como que en la salida veníamos ahí un poco más tranquilos y después la calma de Piriápolis que dio como para parar un segundo, que si bien no paramos de navegar, pero fue un momento tranquilo, y después a medida que fue aumentando el viento ya se iba poniendo un poco más intensa la navegada y nada, y el físico cada vez iba rindiendo menos. Y bueno, fue eso, probar al límite del físico más que nada. Fue Punta del Este, Montevideo, y en Piriápolis decías que había existido una especie de calma en el entorno, y eso complica el hecho de que esté calmado como para que ustedes desarrollen su actividad. Exacto, había una calma enfrente a Piriápolis, no es que complica, pero sí hace que la navegada sea distinta. Había tan poco viento que el barco no llegaba a foilear, no llegaba a levantar del agua, y entonces nada, las velocidades son muy inferiores a lo que habíamos estimado. Y además es menos exigente físicamente. Pablo, también en ese sentido, como para explicarle un poco a la gente qué implica esta travesía, pero particularmente qué implica esta embarcación a la hora de realizar el trayecto, cómo es la dinámica de los movimientos que tienen que ir haciendo, toda la mecánica de lo que implica realizar una regata, un entrenamiento, lo que es en definitiva navegar. Bueno, para nosotros, o sea, el barco, vamos a explicarle un poco a la gente el barco en sí. El barco es un catamarán, ¿no? Que a veces uno ve en la playa, que son 2 barcos con una lona, ¿no? Como lo ven acá. Y lo que tiene característica especial es que tiene unas quillas y unos timones que funcionan como si fuera el ala de un avión, pero en el agua. Entonces, a cierta velocidad, a partir de 12 nudos, que son 20 km por hora más o menos, el barco empieza a volar y apoyarse en los 2 timones y las 2 quillas. Entonces queda despegado el casco, ¿no? El barco en sí del agua. Rompieron un récord nacional que lo tenía Ricardo Fabini, hicieron 4 horas 10 minutos, 4 horas 45 era el récord anterior. Leía por ahí que el de Fabini fue en una embarcación 2 veces y media superior en cuanto a tamaño de repente a lo que hicieron ustedes. ¿Qué significa eso? ¿Es más difícil hacerlo en una embarcación más grande, más chica? ¿Cómo es esa dinámica? Físicamente es mucho más difícil hacerlo en el barco que lo hicimos nosotros. Por otro lado, el barco es rápido, entonces uno sabe que si lo llevas bien y si soportás la parte física, es realizable el récord, ¿no? Y bueno, digo, esa es la diferencia más básicamente. Dominique, esto está enmarcado en la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio en este 2021. ¿Cómo están viviendo esa etapa de preparación atípica seguramente por todo lo que ha sucedido? Sí, exacto, o sea, nosotros ahora hicimos el periodo de entrenamientos de verano. Este verano nos dedicamos a navegar, básicamente hemos navegado más que ningún otro verano, me atrevo a decir. Y bueno, que esto fue como un cierre para ese entrenamiento de verano, además de que justo las condiciones y el rumbo eran bastante particulares y fue lo que veníamos trabajando. Y ahora apuntamos a poder hacer alguna competencia en el mes de abril en Francia. Los Juegos Olímpicos eran en 2020, ustedes se estaban preparando como para eso. Estuvieron en Francia y ahí cayó todo este asunto que es de público conocimiento. ¿Cómo vivieron eso? Tuvieron que estar en Francia sin realizar la actividad que iban a desarrollar particularmente de navegación, de entrenamiento y solamente con entrenamiento físico. ¿Cómo vivieron eso de estar tan lejos durante tanto tiempo y sin poder hacer lo que fueron a hacer justamente?
Sí, bueno, no fue fácil, pero siempre estábamos con esperanza de poder navegar y por suerte así fue. En Francia fue uno de los primeros países de Europa en donde se liberaron los puertos. Inclusive ahí donde estábamos nosotros teníamos permiso para salir a navegar antes que poder hacer muchas otras actividades. Entonces eso, si bien no habían competencias, todo lo que habíamos previsto no lo pudimos hacer, pudimos entrenar de todas formas, entonces estuvo bueno y sirvió un montón. Pablo, se vienen los juegos y seguramente hay algo de expectativa, más allá de la experiencia, de haber vivido muchas cuestiones, va creciendo la expectativa, falta cada vez menos. ¿Cómo lo están viviendo desde ese punto de vista, desde el anímico, el emocional? Y lo que nos pasa en realidad es que hemos tenido poca competencia, entonces en verdad la parte quizá de ansiedad va por ahí. Los Juegos Olímpicos, bueno, es el máximo evento para un deportista, ¿no? Y estamos sin competir todavía, entonces tenemos, como dijo Dominique en abril, la intención de ir a Francia a poder competir, que eso es la ansiedad que nos genera, ¿no? Tener un poco de roce y ver dónde estamos parados también, porque hemos navegado mucho tiempo y hemos hecho muy buenos entrenamientos, pero solos. Entonces necesitamos comparativas, digo, con otros barcos, otros rivales, a ver cómo estamos. ¿De incertidumbre hay algo o ya el hecho de que los Juegos Olímpicos no es que se hayan confirmado, pero que sí que se adelantó que se van a realizar, eso ya disipó todo? ¿Todavía hay algo de incertidumbre por ahí por si se hacen o no? Y yo creo que en este momento así de pandemia o saliendo o empezando de a poquito a salir de la pandemia, siempre tenés la opción de que se puedan cancelar. Eso no podemos borrarlo, ¿no? Pero está todo confirmado, hay un protocolo ya que mandaron a todos los comités olímpicos de cómo serían los juegos y de cómo tendría que hacer cada atleta, entrenador, delegado, o sea, qué protocolo hay para cada caso. Cómo hay que entrar a Japón, entonces nada, creo que está todo medio confirmado, o sea, no diría que están confirmados los juegos, están todos los eventos haciéndolos para clasificar, los que quedaban, así que nosotros estamos en la cabeza en los juegos y mientras estén ahí vamos a seguir entrenando. Muy bien, Dominique, para ir cerrando ya, ¿cómo proyectan los Juegos Olímpicos? ¿Cuál es el objetivo que se plantean para la competencia, para esa competencia que será en Tokio? Bueno, para los Juegos, como dijo Pablo recién, no hemos tenido competencias últimamente, entonces es muy difícil decir, bueno, dónde estamos parados respecto a la flota. Nada, obviamente dar lo mejor y nada, ponerlo todo para representar lo mejor posible al país. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, a Martín, a Sole. Le decimos que si nos quieren trasladar alguna pregunta para que justamente se la comentemos a Dominique y a Pablo, lo podemos realizar. Santi, preguntales, en los últimos tiempos se habló muchísimo de los juegos, de la realización o no y también de la vacuna. Ahora, en las últimas horas surgió la noticia de que no va a ser obligatoria la vacuna para los deportistas. Bueno, ¿qué piensan ellos? ¿Piensan vacunarse? ¿Cómo ven esta situación? Bien, se lo traslado en este caso a Pablo. Se ha hecho público en los últimos días que no va a resultar obligatoria la vacuna para participar de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo están viviendo esta situación? ¿Les cambian algo? Y por ahora no, es algo que estuvimos hablando y conversando hace unos días con el equipo, ¿no? Que acá empezó a llegar la vacuna y parece que habría una posibilidad para que los atletas que vamos a representar a los Juegos se puedan vacunar. Lo que se sabe es que en los Juegos no los van a exigir porque todos los países tienen vacunas diferentes y además porque no es obligatorio en ningún lado. Si bien todo el mundo se está vacunando, no es obligatorio. Entonces, el protocolo está armado sin vacuna. Nosotros estuvimos conversando de que si nos da una facilidad para no tener que hacer cuarentenas o si aparece ese famoso pasaporte biológico que están hablando en algún momento, bueno, probablemente nos la demos, ¿no? Y si no, bueno, analizaremos a ver qué es mejor, porque también, por otro lado, o sea, tenés un riesgo de agarrarte la enfermedad en los juegos con él. Y ahí te quedas sin competir. Entonces, también ese es un riesgo que hay que analizar, ¿no? De quizá nos vacunamos, pero al final, antes de ir a los juegos, o nos vacunamos ahora, ¿no? No, es algo que todavía no lo tenemos definido nosotros en realidad. Muy bien. Por allí seguimos con ustedes, Martín y Sole. Sí, no, me quedé pensando como para terminar así, preguntarles cortito, porque Pablo decía algo que no había competencia, o si podía llegar, el otro día hablé con Lola también por teléfono, Moreira, que me decía que lo más probable es que llegara, o que va a llegar sin competir a los Juegos Olímpicos, o sea, van a llegar, es histórico, ¿no? Sin una competencia este año. Ellos tienen pensado ir a Francia, lo dijeron por ahí, pero ¿hay alguna competencia agendada o no hay nada agendado a nivel internacional para la vela y en este caso para la modalidad de ellos? Bien, pregunta Martín por acá si está agendada una competencia cuando vayan a Francia o simplemente es por una cuestión de entrenamiento o si ya está justamente pautado que van a ir a realizar alguna competencia previa.
Sí, hay una competencia agendada, que es la Semana Olímpica Francesa, que inclusive surgió modificaciones en sus fechas para respetar los protocolos del país. Nuestra fecha es del 5 al 10 de abril, esas son las fechas de nuestras regatas, así que vamos a intentar poder ir en esa competir en esa fecha, para eso deberíamos llegar una semana antes. Y después hay otra competencia agendada también, que es en Japón, que es Warm Up Tokyo, que es el calentamiento para los Juegos. Es un campeonato similar a los Juegos, en la misma cancha de regatas y todo.